Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en una ocasión muy especial porque con este programa abrimos el 2010 en esta serie de entrevistas. Recibimos con mucho gusto y agradecemos mucho los minutos a la doctora Jacqueline Pechart, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI. Doctora, bienvenida a esta tu casa, la Suprema Corte de Justicia. Muchísimas gracias de veras por acogerme. Jacqueline, yo quiero hablar brevemente de tu fructífera trayectoria como una mexicana eminente, comisionada presidenta del IFAI actualmente, licenciada en Sociología por la UNAM, maestra en Ciencia Política, doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora, y recuerdo muy claramente esa etapa como consejera electoral del Instituto Federal Electoral, una etapa histórica sin duda del país. Y bueno, abrir la charla ahora con un reto muy bello que tienes enfrente, dirigiendo un organismo fundamental para la democracia mexicana como es el IFAI, y con toda la apertura democrática que implica el reto del acceso a la información para los ciudadanos. Así es, bueno, el IFAI es una institución nueva, es una institución joven, y también el tema del ejercicio del derecho de acceso a la información, como tú sabes, es algo, pues es el ejercicio de un derecho muy novedoso, no solo en México, sino yo diría que en buena parte del mundo. Entonces, el reto para hacer que este derecho fundamental de los mexicanos se vaya extendiendo, se vaya reconociendo y sobre todo que se vaya comprendiendo, internalizando cuál es la utilidad del acceso a la información pública. ¿Por qué saber cómo hace el gobierno sus decisiones, sus políticas públicas? El gobierno y todas las entidades públicas, cómo toman sus decisiones, cómo ejercen sus recursos, que es algo muy sensible, pues es algo que realmente implica un trabajo muy honroso y que me siento realmente pues muy contenta de poder dirigir una institución como el IFAI, que como tú sabes pues cuenta ya con un enorme prestigio en la sociedad mexicana. Se dice que información es poder, y en este sentido esa idea abona en darle poder a los ciudadanos, darle poder a través de sus cuestionamientos, de su derecho a saber la verdad, de tener toda la información que pueda requerir cualquier ciudadano, porque es parte de este esquema democrático que tiene que vivir nuestro país. Así es, realmente el derecho de acceso a la información es un derecho que se inscribe después de una larga, como tú sabes, época de transición a la democracia, que en lo que derivó fue en que pudiéramos ejercer el voto de manera libre, justa y competida. Y yo diría que en ese marco, una vez después de ese tránsito más o menos lento, el siguiente paso era que los ciudadanos pudiéramos ir más allá de solamente tener el ejercicio del voto para poder realmente conocer, tener la documentación sobre lo que hace el gobierno y poder ser ciudadanos más activos, que estamos pendientes de qué hace el gobierno, porque finalmente nosotros somos a quienes se debe el gobierno y todos los órganos públicos. Entonces, creo que es el ejercicio de un derecho que se enmarca dentro de una ruta o un horizonte de consolidación democrática obligada. Quizá en algunas coyunturas complicadas del país, antes de que se dieran los primeros intentos por caminar hacia una democracia incipiente, me refiero a eventos como el del 68, se hablaba mucho del derecho a conocer la verdad, ¿no? Y se hablaba también de creación de comisiones de la verdad en casos que lastimaron mucho a nuestro país. Pero esta evolución nos ha llevado también a reformas sustanciales, a incluso llegar a tener consagrada en la Constitución este derecho de los ciudadanos como una garantía que tiene que otorgar el Estado, ¿no? Efectivamente, creo que si tú tomas esa trayectoria, digamos, desde los años 60, particularmente 68, y este reclamo porque se supiera realmente qué había pasado en toda la época, esta llamada la época oscura de los años 70, ¿no? Y de la guerra sucia, etcétera. Y bueno, pero yo diría que a lo largo de todo lo que fue el periodo del reclamo democrático, el tema de la transparencia estaba ahí, pero estaba ahí, yo diría, de manera más intuitiva que realmente como un tema de la agenda social. El tema de la agenda social en materia de democracia era realmente la posibilidad de que el ciudadano pudiera ejercer libremente su voto y que el voto se contara y que solo el voto contara para decidir quiénes eran los gobernantes. Y aunque estaba claro que
para tener elecciones limpias necesitábamos tener procesos electorales transparentes, que todo el mundo conociera cuáles eran los distintos eslabones, quiénes participaban en cada una de estas facetas del proceso electoral. No había realmente un tema en la agenda pública sobre la transparencia. No fue sino hasta que logramos la alternancia en el poder que esto se consolidó muy claramente como una demanda de una reforma legal que 5 años después se convirtió en una reforma constitucional, ¿no? Y que hoy tenemos ya pues esto garantizado constitucionalmente, el acceso a la información y la transparencia. En la dinámica del IFAI, ustedes como organismo tienen que determinar, analizar las solicitudes de los ciudadanos que no han sido solventadas, digamos, adecuadamente por el peticionario. Y en este sentido, ustedes tienen una enorme responsabilidad para determinar los límites, además de la interpretación jurídica que pudiera tener el Poder Judicial de la Federación en estos temas, porque hay criterios, de eso hablaremos un poquito más adelante, pero la responsabilidad como instituto de determinar hasta dónde sí, hasta dónde no, obviamente ha provocado molestia, porque es un hecho contundente que todavía hay reticencias a la transparencia y al libre acceso de toda la información, salvo los datos reservados por la ley, ¿no? Sí, así es. Yo diría que si bien cuando surge un movimiento a favor de una ley de transparencia, en 2001, un movimiento social importante, el famoso Grupo Oaxaca, bueno, en ese momento yo diría que de parte de las autoridades públicas había una especie de reconocimiento de la necesidad de que se pudiera tener una ley para el acceso a la información, que se regulara en esa materia. Pero creo que de 2002 a ahora, ya después de 6 años de que la ley ha estado en vigor y que ya se logró también la constitucionalización del derecho, que también fue un proceso que fue muy fuerte y rápidamente aceptado, ¿no? Se dice que esa reforma al artículo 6º constitucional fue una reforma de fast track, ¿no? Porque se hizo muy rápido, en 6 meses ya había estado aprobada en el Congreso Federal y en la mitad de los congresos de los estados. Entonces, frente a esa, digamos, ese enorme consenso, aprobación de la necesidad de que hubiera claramente una garantía legal y constitucional del ejercicio del derecho, yo diría que en los últimos años empieza a haber ciertas reservas, cierta reticencia a cumplir con ya la práctica efectiva del ejercicio del derecho. Digamos que visto solamente como un derecho, pero solamente en el discurso, es algo que ha sido abiertamente avalado por todas las distintas autoridades, pero ya el ejercicio, pues con mucha frecuencia hay, pues claro, porque siempre una ley tiene, a la hora de aplicarse tiene que haber interpretación, pero pues nosotros seguimos el principio constitucional de máxima publicidad. Cuando hay duda, hay que abrir la información porque la información es de los ciudadanos, es pública. Jacqueline, con relación a otros países del mundo, a los parámetros internacionales, ¿cómo está México en materia de transparencia? Ya contamos con una ley federal que me parece a mí es una ley muy vanguardista, que cumple con los elementos más ambiciosos incluso del acceso a la información, pero para compararnos con los parámetros internacionales, ¿en qué sitio nos encontramos? Bueno, yo diría que México para algunos países, yo diría países más de naturaleza democráticamente emergentes, digamos, México ha sido un paradigma, es decir, la ley, el modelo de transparencia mexicana, que es el acceso a la información y la existencia de un órgano con autonomía suficiente para garantizar que la información llegue de manera ágil, fluida y además garantizada a los ciudadanos. Bueno, este modelo ha sido ejemplar para países en América Latina, ¿no? El ejemplo de Chile, de la propia Honduras, pero comparada con otros países yo te diría que aunque hay modelos distintos, digamos, hay muchos países que tienen un ombudsman de la transparencia, ¿no? Y que hace recomendaciones, no resoluciones definitivas como el caso del IFAI, pero bueno, yo te diría que incluso en esos casos nosotros nos comparamos muy favorablemente, y estoy pensando en Noruega o en Suecia, que son, digamos, países paradigmáticos, ¿no? En materia de
democracia, y sin embargo, bueno, ellos tienen un modelo distinto, a lo mejor no un modelo tan fuerte como el modelo mexicano en términos de obligación y de resolución, pero yo diría que lo importante aquí es que México pasa por una evaluación muy favorable a los ojos de otros países, ¿no? Sigue siendo, a pesar de todos estos avances que tú refieres, sigue siendo un poco engorroso para el ciudadano este camino para solicitar información. Me estoy refiriendo a los casos en los que, bueno, hay una inconformidad, llega al IFAI, corren plazos que marca la propia ley. Después, si no le satisface al peticionario la determinación del IFAI, hay otro recurso de revisión, e incluso se podría hablar de llegar al juicio de amparo, porque son atacables las resoluciones del IFAI. En ese sentido, ¿sigue siendo un poco prolongado el camino del ciudadano? Bueno, yo diría que sí hay plazos que pueden convertirse en más o menos plazos largos, porque si bien la ley dice tú le solicitas información a una dependencia gubernamental y tiene 20 días, pero también la ley prevé que pueden ser otros 20, ¿no? Cuando no encuentran la información rápidamente, entonces eso ya implica 40, y luego el IFAI, vienen al IFAI a reclamar si no les dieron la información y el IFAI tiene 50 días para responder, ¿no? Bueno, ahora, lo que yo diría es que lo que es muy importante es que el único que puede recurrir las resoluciones del IFAI es el ciudadano. Que se siente afectado en ese caso. El que se siente afectado. Es que tú resolviste que no me dieran la información y no, yo creo que sí me la deben de dar. Entonces puede ir al amparo, efectivamente, ¿no? Pero son realmente muy contados los amparos que tenemos, porque lo que sí ha pasado es que el IFAI ha logrado que sus resoluciones se acaten en un 99% de los casos, y estas pues suelen ser en favor del propio ciudadano, ¿no? Del propio solicitante de información. Pero yo diría que tienes mucha razón. Es cierto, de todas formas, el acceso a la información hoy por hoy es un acceso a la información que implica un esfuerzo del ciudadano por definir qué quiere, por hacer la solicitud, por esperar los plazos, etcétera, y que hay que trabajar junto a esto, que es el ejercicio del derecho, a que las propias dependencias y entidades y los poderes también pongan en sus propias páginas de interés lo que es la información sustantiva, la que realmente da cuenta de lo que son las funciones básicas, ¿no?, de cada una de las entidades públicas. Entonces, trabajando en estos dos campos, yo creo que podríamos lograr que el ciudadano, simplemente metiéndose a la página, no solamente de la Corte, sino a la página de cualquier ente público, pueda encontrar la información que revela sobre todo lo que hace cada una de las dependencias, ¿no? Cuánto gasta, qué decisiones toma, cuáles son sus actividades más significativas. Y hablando de libertades, bueno, no es un sonido ambiental, es la libre manifestación de las ideas en las calles de la Ciudad de México. Quiero mover a cierta reflexión, Jacqueline, en el sentido, tú has hablado en muchos foros y te he escuchado mencionar que debemos llegar a un compromiso de las instituciones públicas por ejercer la transparencia más allá de la obligación que le implica responder a una solicitud de un ciudadano. ¿Qué significa esto? Que no sea reactiva, sino que sea proactiva, lo has determinado tú, ¿no? Así es. Creo que de los 6 años de experiencia del ejercicio de la ley, estamos ya en posibilidades de dar un salto hacia de que sea reactiva, es decir, que se vaya generando esta socialización del ejercicio del derecho, a que sea algo en donde las entidades públicas realmente sean proactivas y lancen su despliegue de información, pero tiene que ser un despliegue de información que tampoco inhiba el interés del ciudadano, ¿no? Hay entidades que ponen tal cantidad de información en sus páginas que navegar por esas páginas resulta realmente, pues, una odisea. A lo mejor es deliberado en algunos casos, ya que es decir, meto 25,000 cosas y va a ser más difícil buscar. Así ¿no? es más difícil buscar. Entonces, por eso tampoco, es que todo puede ser objeto de darle la vuelta, de manipular el asunto. Entonces es muy importante, y fíjate que
la reforma del artículo 6 nos sentó claramente la ruta a seguir, ahí te dice claramente, ¿no? Es decir, la transparencia implica que los entes públicos tienen que elaborar sus indicadores de gestión, ¿no? Y los indicadores de gestión, pues no es nada más decir, ay, cuáles son mis metas y cómo las alcanzo, es que tú tienes que señalar cuáles son tus actividades sustantivas y no puedes poner 250 indicadores de gestión, porque entonces ya se dispersó todo. Y también dice el propio artículo 6 constitucional, y debe de haber una gestión documental. Debe de estar claramente establecida la gestión documental. ¿Y esto qué quiere decir? Archivos bien ordenados, bien construidos y bien protegidos también, ¿no? Porque la información se tiene que proteger y también se tiene que depurar, pero esto requiere de todo un procedimiento y de una política pública encaminada hacia ello, ¿no? Entonces, no es tan fácil como decir, ay, pongan en la página de internet información que ustedes consideren importante. Tiene que ser un trabajo que realmente revele lo que es significativo de la entidad pública, y tiene que ser un trabajo que se haga en un intercambio con la sociedad, es decir, ¿qué te interesa a ti ¿no? Entonces, es importante siempre mantener la posibilidad de la solicitud del ciudadano, porque ese es el que te va dando la pauta de cuáles son sus intereses, ¿no? Es decir, por ejemplo, como tú bien sabes, Enrique, todo lo que tiene que ver con ejercicio de recursos. Sí, los dineros. Los dineros, pues eso siempre va a estar en el interés del ciudadano, saber qué se hace con sus impuestos, ¿no? Y con toda razón, por su... Oye, ¿no? Y todavía en eso lo que se llama, pues la transparencia presupuestal, tú lo sabes, es algo que estamos todavía en el forcejeo para que algo que está claramente establecido en la Constitución se pueda convertir en una práctica cotidiana, ¿no? De parte de los entes públicos en todos los niveles de gobierno, ¿no? Una de las ventajas del ejercicio de estas solicitudes de información y del trabajo del IFAI, Jacqueline, es el trabajo periodístico. Pensando como periodista, esto se ha convertido en una real fuente de información para muchos medios de comunicación, para muchos colegas que siempre interesados en obtener mejores y mayores alcances informativos, pues empieza obviamente a desarrollarse un trabajo de investigación, de revisión de datos de las entidades públicas, a la altura de que es verdaderamente ya una fuente, está revisando vía de acceso a la información el ejercicio y el desempeño de muchos organismos públicos, de muchas instituciones. Mira, yo diría que efectivamente uno de los sectores de la población a las que debe de estar privilegiadamente orientado el ejercicio del derecho de acceso a la información es desde luego el periodismo, ¿no? La prensa en general, escrita o electrónica. ¿Por qué? Porque esta es efectivamente la que puede ayudar a la mejor difusión de la información, ¿no? Es cierto, yo puedo solicitar un documento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero yo no tengo las vías para darla a conocer a todos. En cambio, los periodistas sí lo pueden hacer y pueden pues alimentar algo que se ha probado en el mundo, que es lo que sí puede transformar la relación entre gobernados y gobernantes, es la existencia de un periodismo de investigación. O sea, los trabajos de transparencia en el mundo, los internacionales, lo que dicen es, bueno, el acceso a la información no solamente es el ejercicio de un derecho, sino a la hora de que el ciudadano está vigilando al poder, puede cambiar la relación entre el poder y el ciudadano. Pero para que esto sea así, se requiere que haya un eslabón, digamos, intermedio, que es el periodismo de investigación. Y no hay periodismo de investigación sin información de datos duros, efectivos, etcétera. No solamente recoger opiniones, ¿no?, de 5 minutos de duración, sino tiene que ser la información, ¿no?, más sustantiva, más significativa, que realmente tenga datos duros que revelen el ejercicio del gasto público, ¿no?, por ejemplo. Como presidente del IFAI, ¿tú percibes que en algunos sectores públicos todavía existe el temor o el desagrado a la existencia del propio IFAI? Es decir, sigue habiendo sectores que se incomodan con el acceso tan abierto a la información. ¿Tú tienes la percepción de que todavía hay ciertos sectores a los que el trabajo del IFAI les resulta muy incómodo, Jacqueline? Sí, yo diría que en general el trabajo del IFAI es un trabajo que todavía no acaba de
comprenderse cabalmente de parte de los servidores públicos, y hablo en general de los servidores públicos, sienten que a sus tareas cotidianas se les ha agregado una carga adicional, que es la de buscar información que les solicitan, y que era una tarea que no tenían antes, ¿no? Entonces, alguien que tiene como cometido, voy a decir, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿no? Bueno, pues además de que tengo que andar, digamos, ejerciendo las labores, integrando averiguaciones previas, además tengo que recibir solicitudes de información, ¿no? Digamos, más allá de lo que pueda estar protegido o no. Entonces, lo ven como una carga adicional. Esto sí se siente en general en el sector público, ¿no? Que hay, todavía no acaban de entenderse que esas solicitudes de información tienen un beneficio para la propia gestión pública, ¿no? Para la propia gestión gubernamental, porque en la medida en que tú tienes solicitudes de información, no solamente sabes que le interesa a la sociedad, sino tienes como el incentivo para tener mejor ordenada tu propia información, y con información bien ordenada tú puedes tomar tus decisiones sobre tus propias actividades, hombre, pues de manera más robusta, más integrada, ¿no? Entonces es algo que creo que todavía no logramos, que los propios servidores públicos comprendan que este ejercicio del derecho ciudadano, que si bien les implica hacer una tarea adicional, esta deben de integrarla como un elemento que va a ayudarles a tener una mejor gestión gubernamental. El acceso a la información tiene límites. ¿Cuáles son estos límites, sobre todo para explicárselo bien a la gente que nos hace favor de vernos? Obviamente los límites son seguridad nacional, datos reservados, pero esta frontera me parece muy interesante, sobre todo en la interpretación de las resoluciones del propio instituto. Así es. Bueno, yo diría que lo que dice claramente la Constitución es que frente al principio de máxima publicidad de lo que hacen los entes públicos, hay obviamente reservas, como a todo ejercicio de un derecho, ¿no? Siempre hay limitaciones, y estas limitaciones deben de estar claramente establecidas en ley. Pero no es suficiente con que diga, por decirte algo, las averiguaciones previas estarán reservadas, ¿sí? Sino que o las cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Porque si no, cualquier ente público, digamos la Policía Federal, le hacen una solicitud e invoca seguridad nacional. No, el ente público tiene que fundar y motivar, además de que debe estar respaldado por la ley, debe decir por qué esta información puede afectar, ¿no? Entonces, a Sedena le pueden pedir, bueno, pues, ¿qué armamentos les has vendido a los estados? Bueno, tú va a decir que es elemento de seguridad nacional, tiene que fundar y motivar. Entonces, y eso es lo que siempre hace el IFAI, ¿no? Es decir, someter a una deliberación de cuál es el significado, cuál es el daño que puede causar o cuál es el interés público de abrir cierta información. Siempre es una deliberación delicada, ¿no? Porque implica el poder darle contenido preciso a ciertas limitaciones del ejercicio al derecho. Entonces, estos son otros elementos que también pueden generar tensión, ¿no? En la relación entre el IFAI y lo que llamamos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia. Y hablando de la interpretación, el Poder Judicial de la Federación ha tenido un papel importante con algunos criterios. En juzgados federales, la propia Suprema Corte ha interpretado los alcances del sexto constitucional en esta parte toral, ¿no? Así es. Bueno, desde luego para nosotros ha sido el poder contar con el trabajo de los jueces y del Poder Judicial en general. Bueno, hemos tenido incluso acciones de inconstitucionalidad que la propia Suprema Corte ha resuelto, y ha resuelto hoy por hoy siempre a favor de este principio de máxima transparencia y de asegurar que los órganos garantes tienen autonomía suficiente como para que sus resoluciones sean definitivas y que los entes públicos se sometan a ellas, ¿no? Tengo aquí algunos datos muy interesantes del propio instituto. De junio de 2003 a octubre de 2009, nos decías hace algunos días, se tienen registradas en el IFAI más de 471,000 solicitudes de acceso a la información. Y en este mismo periodo, más de 24,000 recursos de revisión. Esto habla
del enorme trabajo y la responsabilidad que tiene el instituto a tu cargo como presidenta. Y también habla de que hay mucha necesidad de información por parte de los ciudadanos. Claro que sí. Yo diría que, bueno, esto ha sido como todo un proceso en donde los ciudadanos nos hemos ido, digamos, enseñando, hemos ido aprendiendo qué es esto del ejercicio de la información. Si tú ves de esos datos año con año, el número de solicitudes crece y crece y crece, ¿no? Entonces esto quiere decir que se va extendiendo el conocimiento del ejercicio del derecho y que los ciudadanos van poco a poco entendiendo que pueden pedir información que les puede servir, ¿no?, para sus propias actividades. Lo que tenemos nosotros como preocupación es que este ejercicio del derecho pueda llegar a digamos, a sectores de la población más alejados de la información y de los circuitos, digamos, del acceso a la información más clásicos, ¿no? Ese es uno de nuestros retos, que este número de 470,000 solicitudes en 5 años y medio pues se pueda convertir en más y más, y que esto se convierta realmente en eso, en un elemento de escrutinio social que ayude a tener mucho más contenido el ejercicio del poder, más democrático, porque eso es de lo que se trata la democracia, ¿no? De un poder con escrutinio. Y quizá un dato en el futuro halagüeño pudiera ser que disminuyan las solicitudes. Eso significaría en algún escenario, contextualizándolo adecuadamente, que a lo mejor las instituciones están más comprometidas con abrir sus esquemas de información. Es decir, a lo mejor ver menos solicitudes hablaría en el futuro de un mayor compromiso público por brindar información a los ciudadanos. Sí, tienes toda la razón. Incluso, bueno, yo te diría, en el horizonte a mediano o largo plazo, pues el IFAI no debería de estar ya, ¿no? Es decir, cumpliría su labor en el momento en que todos los órganos públicos, como tú dices, no solamente disminuirían las solicitudes de información, sino a lo mejor ya no habría necesidad de un órgano garante que esté asegurando que la información se otorga, ¿no? Ese sería pues el ideal, ¿no? A mediano o largo plazo, esperemos que no demasiado largo. Pero sí, cuando menos, hoy por hoy seguimos viendo incrementos en el número de solicitudes año con año, ¿no? Jacqueline, pues se nos han agotado más de 25 minutos de programa, podríamos seguir hablando de muchos temas. Yo te agradezco mucho estos minutos para el canal judicial, que es un proyecto de una institución que está comprometida con la transparencia y que además, bueno, siempre debemos de celebrar, intercambiar este tipo de información, de charlas contigo, porque nos enriquece y nos guía sobre el camino que debemos emprender en el futuro para beneficio social, ¿no? No, al contrario, yo estoy de veras muy complacida en poder haber estado en este recinto maravilloso de la Suprema Corte y además poder estar en este programa que pues ya se ha ganado realmente una audiencia muy importante. Entonces, de verdad, te agradezco mucho esta oportunidad. Gracias, Jacqueline, y feliz 2010. Ojalá que a todos nos vaya bien. Igual para ti. Y que sea un año memorable positivamente para México. Esperemos que sí. Muchas gracias. Y también le agradezco a usted, gracias, Jacqueline, también le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2.